Respuesta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jorge Pinto, asambleísta por Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Una buena tarde con todas las personas que nos miran y nos escuchan. Muchísimas gracias. Asambleísta, este miércoles usted señaló que no se puede culpar a la policía por los malos elementos y que por este motivo no se podría hablar de un crimen de Estado. Sin embargo, varios analistas no coinciden con usted y mucha gente de la comunidad ecuatoriana tampoco. Por ejemplo, según el penalista Pablo Encalada, hay una acción y una omisión estatal, porque se da dentro de una institución estatal. A criterio de este especialista, pues el teniente Germán Cáceres se escapó 3 veces de la policía. Se escapa cuando en flagrancia no lo detienen, cuando va a la fiscalía a rendir su versión y tampoco lo detienen, y luego cuando le toman le montan este seguimiento para encontrarlo y otra vez pues vuelve a escapar y no lo logran detener. Entonces, no tiene responsabilidad el Estado, aun cuando el posible asesino se encuentra libre por la falta de coherencia en los procesos legales. Gisela, aquí tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa es la responsabilidad del Estado y otra cosa es que sea un crimen de Estado. Los crímenes de Estado tienen ciertas características. Por ejemplo, el del general Gabela, que por denunciar actos de corrupción fue asesinado. Esos son crímenes de Estado. Pero por otro lado, cuando un crimen se comete, por supuesto, dentro de una institución policial, pero es efectuado por la pareja de la persona que es asesinada, ya no es un crimen de Estado. El Estado tiene responsabilidad. Cuando se fuga en un inicio el teniente Cáceres y escapa en flagrancia, como tú lo acabas de mencionar, pero obviamente todavía no tenían conocimiento en la garita de que se había cometido este crimen. Hay que determinar también en las investigaciones, nosotros no somos la fiscalía tendrá que determinar quiénes son cómplices, si es que existen cómplices y quiénes encubrieron este crimen en ese momento, y tienen que ser castigados sin duda alguna. En segunda instancia, en la fiscalía determinan que no existe causa para ordenar la prisión preventiva del teniente Cáceres. Y por eso vuelve a escapar. Hoy es un prófugo de la justicia, pero el Estado no está socapando o no está encubriendo el crimen. Esas características son las que debería tener que el Estado encubra el crimen, que haya sido ordenado desde el Estado por algún funcionario del Estado, otra de las características para que sea un crimen de Estado. De que existe responsabilidad del Estado, no solo en este caso, porque este caso es mediático, sino en muchos otros casos, por supuesto que sí, pero a esa diferenciación hay que hacerlo. Ok, asambleísta, entonces para resumir, esto quiere decir que técnicamente, jurídicamente, no cabe el término crimen de Estado, no cabe. Así es, no cabe. El término crimen de Estado en esta ocasión no cabe. El Estado tiene responsabilidad, por supuesto, porque es encargado de darnos la seguridad a todos los ecuatorianos, pero hablar de un crimen de Estado es un tema gravísimo y no saben las personas, yo no entiendo que no saben el daño que le hacen al país como tal cuando se habla de un crimen de Estado sin entender lo que eso significa. Ok, ahora, hablemos de justamente usted acaba de decir, la gente al desconocer tal vez, que técnicamente no se le puede atribuir como crimen de Estado, pues le harían un daño muy grave al Ecuador, sobre todo en redes sociales, porque se comenta, la ciudadanía critica mucho que este caso es de un policía que está siendo buscado por la policía porque se escapó con ayuda de la policía después de haber cometido un crimen en las instalaciones de la policía. Entonces dice, ¿cómo no poder responsabilizar a la institución policial? Eso sí cabe, entonces. A ver, responsabilizar a toda una institución tampoco cabe. Aquí es un policía el asesino. Y los cómplices, por supuesto, si se determina que existieron, que lo ayudaron, y los que omitieron como policías y como seres humanos, después de escuchar todo el clamor de la persona durante la tortura de 20 minutos, que es lo que se sabe hasta el momento, por supuesto que tienen que pagar y tienen que estar involucrados en este caso. Pero no podemos responsabilizar a toda la institución, mucho menos pretender lo que he escuchado por ahí algunas voces en la Asamblea de que se debería cerrar la policía. Si hablamos de eso, yo soy asambleísta. Dentro de la institución de la Asamblea hay muchísimos casos y han existido muchísimos casos de malos funcionarios, de malos asambleístas. ¿Acaso eso nos permite hablar de toda la institución como tal? ¿Acaso eso nos da la patente de corso para decir que tiene que cerrarse la Asamblea? Quizás a muchos
Pero les haga asambleísta, contactos de estos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No podemos decir, permítame solamente terminar, Gisela, dentro de esta institución hay mujeres policías. Si estamos hablando de género, que de esto también se han querido tomar este discurso de género enfrentando al hombre con la mujer, que también me parece absurdo. Hay mujeres policías que el día de ayer me llamaron a felicitarme porque se sienten ofendidas cuando se juzga por malos elementos a toda una institución y a personas que han gastado tiempo formándose y que nos protegen en las calles. A ver, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de que se trata solo de malos elementos y no de todo el aparataje institucional que permitió la impunidad en el caso de María Belén? Bueno, es que si estamos hablando de todo el aparataje, Gisela, tendríamos que hablar de todos los elementos policiales. Más de 53,000 policías metidos en el mismo saco. A mí me parece totalmente absurdo ese concepto de que por malos elementos, en este caso específico, por un asesino que asesinó a su esposa, que es policía, por supuesto, que se escuda detrás de ese uniforme, que es un uniforme de honor de una institución que lo que ha estado siempre ahí es para servirnos, y de otros malos elementos que también existen. No podemos juzgar a todos los policías. Más de 53,000 policías juzgados por un asesino en este momento, y por otros malos elementos que sin duda alguna también tienen que ser separados de la institución. Tiene que haber una depuración, por supuesto que tiene que haber una depuración, no solo de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas. Pero las instituciones están para protegernos. Pero entonces, si es que no se trata de una responsabilidad en sí de la institución, ¿esto podría mostrar tal vez que el sistema de jerarquías de la policía está fallando? Bueno, hay varias fallas, hay cosas que se tienen que corregir, ya lo ha dicho el señor presidente también, y también lo ha dicho los altos mandos. Hay cosas que tienen que corregirse, desde la formación del policía y de las mujeres policías. Tenemos que entender que es la sociedad como tal, la putrefacción en la que la sociedad a veces está metida, la que determina este tipo de psicópatas que se escudan detrás de un uniforme y terminan agrediendo luego a sus parejas o a cualquier persona en la calle. Lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar esa formación para humanizar más a la policía, pero sin quitarles de esa autoridad y esa confianza que tenemos más bien que fortalecer. ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Qué pasaría con el Ecuador si nosotros nos dedicamos a atacarle a la policía todos los días? Me refiero a la institución, quitándole toda autoridad, toda confianza. ¿Quién se fortalece con ese ataque? Los grupos delictivos, la mafia, los narcotraficantes. Sí. Mientras más débil la policía, mientras más débil las Fuerzas Armadas, los que se fortalecen son los delincuentes. Pero insisto con el tema de las jerarquías, porque en un sistema en donde la policía tiene un sistema, repito, jerárquico tan fuerte, ¿qué pasa? ¿Cómo consideras al mal elemento cuando cumple la orden que su superior le da? Es decir, si está bajo la orden de un superior y le dice cállate, no digas nada, y obedece, a ver, ¿ahí es un mal elemento o es un buen elemento porque obedeció a su superior? Porque ahí hay algo que está fallando definitivamente. Gisela, es un cómplice. Es un mal elemento. Pero cuando decimos... Las jerarquías que tienen que existir, porque tienen que existir, en eso se basa las jerarquías de la policía y de las Fuerzas Armadas para el tema de ascensos, para las órdenes que tienen que dar. Pero si alguien encubre un asesinato, es un cómplice. Pero porque en el mismo sistema de jerarquías, ahí nunca hablan de que tienen que cubrir crímenes, y siempre tienen su propia autodeterminación para decir esto está bien o esto está mal. Por supuesto que el que encubre y se escuda detrás de una orden termina siendo un cómplice y tiene que pagar y tiene que ser retirado de la institución. Bueno, siempre dicen que la fuerza pública es obediente y no deliberante, ¿no? Y bajo ese lema, pues siempre la obediencia es como un calificativo para decir este es un buen elemento, porque es un elemento obediente y por eso también las leyes dicen que cuando estás bajo la autoridad y esta autoridad tiene una presión sobre ti, también ahí hay que ver quién realmente es el que comete el delito, porque cuando estás con una autoridad encima que te está diciendo tienes que hacer lo que yo digo, me pongo en el caso de la cadete Jocelyn, ¿no? No quiero decir, hay que investigar qué pasó ahí, pero también él era su superior, él era el que ella estaba, era su instructor, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión de poder. Sí, pero a ver, tenemos que dejar esto claro, porque a veces creo que se confunden las cosas. La jerarquía existe, las órdenes para realizar lo que tienen que hacer dentro de lo que le dice la ley al policía o al militar o a cualquier servidor público, están ahí. Uh-huh. Pero no podemos decir que porque tengo un superior y me pidió que asesine a una persona o que encubra un crimen, entonces yo lo hice por eso.
De acuerdo, Tenemos pero que no lo estar entienden claros en así eso. muchos. La ley es clarísima y en ninguna parte, Gisela, si algún legalista sale por ahí, me gustaría que me indiquen en qué parte de la ley dice que el subordinado tiene que encubrir un crimen. No existe eso. No existe y nunca va a existir, porque si hay un crimen, la persona tiene toda la potestad de denunciar ese crimen. Además que tuvo, y hay que investigar bien, eso se encargará la Fiscalía. Nuevamente, creo que los asambleístas estamos tomando papeles que no debemos tomar, especialmente la Asamblea, el papel de querer ser Fiscalía, de querer ser juez, pero la Fiscalía determinará y los jueces juzgarán lo que tengan que juzgar. Pero si durante tanto tiempo se escuchó el maltrato a una mujer, durante muchos minutos se escucharon gritos y al siguiente día había algo sospechoso, aquellos cómplices, como los llamo yo, quienes encubrieron el crimen, ¿por qué no dijeron nada cuando ya no estaba el teniente Cáceres ahí? Si ya no estaba para callarlos o para darles órdenes de que se callen. Yo creo que esto es algo personal. Como ser humano, yo no puedo encubrir un crimen. Así que en ninguna parte de la ley dice que tienen que subordinarse para cometer un delito. Usted dijo el día de hoy que no se puede culpar a la policía porque más del 80% son buenos elementos. ¿De dónde sacó esas estadísticas? A ver, nosotros tenemos estadísticas de los malos elementos. Y si nos ponemos a leer las estadísticas de los malos elementos, tenemos que el 80% de la policía no está incurso en ese tipo de actividades. Por supuesto que existen malos elementos, pero por otro lado, aquí he visto que hay asambleístas que se levantan y le gritan a la policía y a la institución queriendo debilitarlo. Gisela, yo voy a decirle algo muy claro. A quienes les molesta la policía, a quienes les molesta la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, hay que investigar un poquito y ir un poquito más allá y que hilar fino, porque más allá de este caso y los otros casos que puedan existir o que han existido de malos elementos policiales y militares, por supuesto, tenemos que entender que quienes salen ganando con debilitar una fuerza policial o las Fuerzas Armadas siguen siendo los delincuentes. Es cierto. Así que a mí nunca eso me van a ver debilitando a una institución. No podemos seguirle culpando a una institución. Nuevamente, si queremos entrar en el tema de género en la policía, también hay mujeres policías quienes se han sentido ofendidas cuando hablan en general de toda la policía. Es como el periodismo. Habrá buenos y malos periodistas, pero yo no puedo culpar a toda la prensa por aquellos que son malos. De acuerdo, pero tampoco podemos ignorar que hay un 69.9%, casi 70% de la población que no confía en la Policía Nacional. Y esto es una encuesta que da estos números, ¿no? O sea, ¿cómo cree usted que una reestructuración de la policía hecha por la misma policía va a garantizar que esa confianza se vuelva a establecer? Porque es necesaria para la convivencia. Usted dice, sí, no se puede hablar de toda la institución, pero la gente no confía en la policía y eso es lo grave. Gisela, pero es que usted me vuelve a dar la razón. Por supuesto que la población no va a confiar en la policía si todos los días le estamos dando a la institución duro. Si no le hacemos entender también a las personas que la policía está para cuidarnos, la institución como tal. Y ahí es donde no solamente la misma policía tiene que reestructurarse, sino donde el Estado tiene que meter la mano para que tengamos una policía confiable, una policía que realmente nos proteja, una policía capacitada, que durante muchos años no ha tenido capacitación y que durante muchos años los gobiernos de turno lo que han hecho es debilitarla, a propósito, por supuesto, porque no les conviene tener una policía fortalecida, una policía efectiva y unas Fuerzas Armadas efectivas. Entiendo su punto y tiene mucha razón también, pero también hay el otro lado de los delitos que se han venido cometiendo por parte de miembros de la Policía Nacional, metidos en temas de narcotráfico, metidos en temas también de chulco, en delincuencia común. Hay muchos casos que han hecho que la ciudadanía, primero, no confíe en la policía y que también se hable mal de la institución. Pero nuevamente, Gisela, esos policías son los culpables, no la institución. Lo que pasó en el policía que está en narcotráfico, el policía que está en el chulco, el policía en todo lo que usted me diga, en asesinatos, en extorsiones, esos policías tienen que ser separados de la institución inmediatamente, tienen que ser juzgados y tienen que ir a la cárcel. Pero no la institución policial, porque dentro de la institución policial hay personas que están todos los días jugándose la vida por nosotros. Nuevamente, usted me da la razón, son esos elementos los que tienen que ir a la cárcel y pagar por sus culpas, pero la institución policial hay que fortalecerla y para eso necesitan, primero, ser bien entrenados. Yo no sé si usted sepa, Gisela, que hace muchísimo tiempo la policía ni siquiera tenía pruebas de campo de tiro, ni siquiera eran bien entrenados. Tienen ni balas. Se le despojó absolutamente de toda la policía. Absolutamente de todo. Este gobierno está volviendo a invertir en la policía. Vamos a tener nuevamente
alrededor de 30,000 policías que le hacen falta a este país, entendiendo que no solo es la cantidad, sino la calidad, pero Exacto. también la cantidad donde no tenemos policías que estén en las calles cuidándonos. ¿Cómo pretendemos nosotros, con la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, como prensa, como sociedad, entender de que no podemos debilitar y golpear a una institución, porque al final termina afectando a todo el país? Okay. Hay que fortalecerla, exigiendo calidad. En ese supuesto, fortalecimiento, pero asambleísta, nuevamente hay que meterles presos a los culpables. Ok, no en ese acusar a toda la fortalecimiento institución. entonces estamos claros todos de que es necesaria y urgente una reestructuración, como lo pidió el presidente de la República. Sin embargo, ¿quién Sin duda debe alguna. hacer esa reestructuración? ¿La misma policía? Tiene que ser parte de la reestructuración. No puede ser solamente la policía la que se encargue, pero tiene que ser parte de, porque ellos conocen sus procesos, sus procedimientos, de los cuales muchos de nosotros desconocemos. Ellos conocen este tema y por supuesto hay que hacerlo también desde lo civil, desde el Estado, para encajar, para que haya esta humanización de la policía, para entender que los procesos deben cambiar para tener una policía más efectiva, pero también eficiente y eficaz. Aquella policía que no tema protegernos en la calle, para que después vayan primero presos los policías y los delincuentes sigan libres en la calle haciendo de las suyas. El presidente también anunció que cuando terminen todas las pericias judiciales del caso por el femicidio, este predio será demolido y en el lugar se va a construir unas nuevas habitaciones con enfoque de género. ¿Usted cree que derribar un edificio donde obviamente ocurrió un crimen horroroso tiene algún efecto en la lucha contra la violencia de género en las instituciones como la policía? No, y el presidente no lo dijo y jamás mencionó de que esa era la solución para combatir la lucha de género o la violencia de género en la policía. El presidente, cuando hizo este anuncio, era para cerrar un capítulo doloroso para la familia de la señora Bernal, a quien se ha victimizado en la asamblea por lo menos revictimizado por tres ocasiones. El otro día que estuvo la mamá, hace 2 días, en 3 comparecencias, totalmente absurdo, despreciable la manera como se revictimiza nuevamente a las víctimas de violencia. Y lo que el presidente quería decir es que se tiene que cerrar este ciclo de dolor. No de que con eso se va a solucionar las cosas. Un hecho simbólico, digamos. No se soluciona. Porque no sana nada tampoco, no sana ni cierra nada. No sana nada. Yo coincido con usted, eso no sana nada. Pero es una manera de cerrar el ciclo de dolor o de decirle a la familia que se va a derrumbar donde existió este crimen tan atroz. Sin embargo, tampoco todavía se lo ha hecho. Creo que hay que analizarlo. Yo no comparto en que eso sea un cambio o que eso vaya a aportar en la lucha de la violencia. Y hay que analizarlo, asambleísta, sobre todo por lo que usted acaba de decir, las necesidades que tiene la policía, la necesidad de invertir en calidad, en trabajo, en infraestructura, en equipamiento, y vamos a derribar un edificio. Y que no sana nada, que ya lo hemos dicho. Bueno, porque ahí es que lo repito, porque hay mucha gente que piensa que el problema lo están enfocando en la infraestructura y no en el sistema interno de la policía, que también tiene muchas falencias, ¿no? Y que no es el momento. El sistema es el que tiene que cambiar, pero tenemos que entender algo. Tampoco la infraestructura es la mejor y la más adecuada. En eso sí hay que estar claros. Si esa infraestructura se llega a quedar, hay que ponerle cámaras en los pasillos, cámaras a las entradas, cámaras a las salidas, y tenemos que tener claro que en ese tipo de lugares sí tiene que haber diferenciación entre habitaciones femeninas y entre habitaciones masculinas, porque tenemos que salvaguardar la integridad de las cadetes que se encuentran en la institución. Pero yo creo que dividirlos no es la mejor forma de salvaguardar la seguridad de las mujeres. No nos podemos dividir. Yo creo que hay que aprender a respetarnos, que es muy distinto. En una misma habitación a mujeres con hombres. No, totalmente. No podemos hacer eso tampoco. No, pero el dividirnos entonces, no ayuda. Ahí está la división, a eso me referí. Exacto. Bueno, yo le agradezco muchísimo y esperemos que todo esto nos sirva para aprender que debemos trabajar por un país más unido y por eliminar y erradicar el terrible machismo en el que vivimos. Muchísimas gracias, asambleísta. Sin duda alguna, Gisela. Muchas gracias. Una buena tarde. A usted. Jorge Pinto, asambleísta por Creo.